Buen día, profesor. Mi grupo es el número 4 y va a realizar la exposición de una fabricación de una máquina de corte por plasma, siendo los integrantes mi compañera Paz Aleresca, Illanes Sebastián y Vargas Juan, y finalmente mi persona, Dolorier Geraldine. Ok, ahora tenemos lo que es el funcionamiento de la máquina de corte por plasma. Como podemos ver, para empezar, primero se va a tener lo que es la corriente alterna de 110 voltios, lo cual va a entrar al transformador y luego al rectificador. Esto va a convertir el voltaje a corriente directa, ¿no? Y luego de ello va a salir por el cable eléctrico, en el cual va a pasar la corriente llegando hacia la antorcha. Y la manguera de aire comprimido también pues, va a soltar el aire y también va a pasar por el mismo cable donde ha pasado la corriente directa, llegando también a la antorcha, ¿no? Y esto es lo que va a hacer que, o sea, al hacer contacto, esto va a hacer que el aire pase de estado gaseoso a plasma muy caliente, ¿no? Y finalmente esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a generar el corte, ¿no? Que está a una temperatura muy elevada y es una velocidad muy, muy elevada también. El plasma es una especie energética de iones positivos y electrones libres. Empezando tenemos los sistemas mecánicos y los elementos de máquinas. En este caso, los sistemas mecánicos son aquellos que se encargan de generar el movimiento y la dirección al móvil, ¿no? Al equipo o a la máquina, los cuales están conformados por componentes como por ejemplo motores, engranajes, entre otros, ¿no? Claramente esto va a depender de la máquina que se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en un robot pueden estar actuadores, ¿no? Por eso, como digo, o sea, esto va a depender de la máquina o el equipo que se trabaje, valga la redundancia. Lo cual nos podemos dar cuenta que su función específica es la de generar movimiento, ¿no? Ahora, elementos de máquina. Son componentes que tienen una función determinada, ¿no? En algún equipo o en alguna máquina, como su propio nombre lo dice. Estos pueden ser piezas individuales o como también pueden ser piezas constructivas. Me refiero a que sean como que en grupos constructivos. Ahora proseguimos con la selección de los sistemas mecánicos o los elementos que van a conformar esta máquina, ¿no? En este caso, lo primero que tenemos que escoger es el motor paso a paso y tenemos el servomotor. Vamos a dar una pequeña introducción. El motor paso a paso, que en este caso es NEMA 23 de 425 onzas de torque, es empleado en máquinas de movimientos precisos, ¿no? Son motores que cuentan con 1,8 grados de paso por vuelta, ¿no? Y en este caso es bipolar, lo que quiere decir que funciona con dos polaridades, lo que es básicamente que la dirección del flujo de corriente es variable, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es el servomotor, que es un actuador rotativo que permite un control preciso, ¿no? En términos de posición angular, aceleración, velocidad, etcétera, ¿no? Pero es usado en industrias, se podría decir, más grandes, ¿no? Ahora, para la selección de ello hemos tomado varios puntos a criterio, lo cual es que presente un costo moderado, ¿no? O sea, accesible, eh, de que presente una muy buena precisión, muy buena eficiencia de trabajo, ¿no? En este caso se ha escogido para utilizar en la máquina el motor paso a paso NEMA 23 de 425 onzas de torque, ¿no? Y aparte porque es el más usado en las máquinas de tipo CNC. Ok, ahora tenemos los sistemas. Por un lado tenemos lo que son los rodamientos y por otro lado tenemos lo que son las guías lineales. En este caso ambos son empleados en máquinas para permitir el movimiento de relación relativa entre dos piezas, ¿no? El rodamiento nos ofrece un sistema de bajo costo, precisión regular y nos ofrece mayor fricción. Si en caso se escogiera se va a tener que hacer un sistema de acople, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son las guías lineales, que ofrece una mayor precisión en los desplazamientos. Su desventaja sería que tiene un precio elevado a los rodamientos, ¿no? Ahora, los sistemas mencionados en el anterior PPT, ¿para qué son? En este caso, el que se escogió del sistema de guías lineales es para hacer el eje X y el Y, que en este caso se ha utilizado las dos rieles SBR16. Y en el cambio para el eje Z tenemos lo que es el lucido de bolas GGP1605, ¿no?
en el cual aquí va a estar acompañado, ¿no? Se va a usar el motor NEMA 2323H S30 2804S, ¿no? Que este es bipolar, quiere decir que cuenta con dos polaridades, y este se va a usar porque su torque es de 1.89 y gira 1,8 grados por vuelta. Y este va a soportar sin dificultad la carga que tenga que levantar. Otros elementos son los rodamientos, que son rodamientos por bolas o los distintos rodamientos que hay. En este caso son rodamientos por bola. Estos van aplicados o se ensamblan junto a las guías de los ejes. Esto para estimular el movimiento de cada eje, ya sea el eje X, Y y Z. El componente importante o accesorio importante es la antorcha, la que guía el gas de corte con el fin de cortar el material. Estos hay según criterio, tenemos dos criterios, ya sea de acuerdo a la precisión que desea el usuario tener. Por el tipo de transmisión, tenemos lo que son el piñón cremallera. Ahí tenemos dos elementos, que son un motor con un piñón y tenemos una cremallera. Este tipo de transmisión son aplicados con motores de gran torque. Y también cuando el desplazamiento o la distancia que se recorre es grande. También tenemos lo que es la transmisión por banda dentada. Estos son de bajo costo y de nivel de mantenimiento bajo. Sin embargo, cuenta con un nivel de precisión baja. Esto no se puede aplicar bueno, sí se puede aplicar una máquina corte por plasma. Sin embargo, la precisión de corte sería muy baja. Estas son muy empleadas a lo que son impresoras 3D. También tenemos lo que son la transmisión por tornillo de potencia. Estos sí son los ideales a aplicar en una máquina corte por plasma. Estos cuentan con movimiento suave y son muy precisos. También se tiene lo que son la transmisión por cadena. En esta transmisión la precisión es baja, pero se trabaja a altas velocidades. El inconveniente es que con una transmisión por cadena es muy difícil implementar con motores implementar o ensamblar con motores. Por otra parte, tenemos en este plano, o se observa en este plano, que es un conjunto de sistemas de sujeción antorcha. Quiere decir que lo que observamos son la cantidad de elementos que se emplean para la sujeción de la antorcha. Esto aquí se observa los pernos, en la tabla se observa la cantidad que se va a emplear, eso de acuerdo al tamaño también o al diseño que se realiza. Esta tabla ha sido sacado, este plano ha sido sacado de una tesis. Sin embargo, es de gran ayuda para explicación. La parte más importante de este sistema o este conjunto de sistemas es el motor y la antorcha. Por otro lado, se tiene lo que es el conjunto de componentes de guiado lineal transversal del eje X. Como se observa en este plano, se tiene 27 elementos, estos ya sean entre tornillos, pernos, tuercas, para la sujeción entre otros elementos de este conjunto. En este conjunto podemos ver los elementos que se emplean para el movimiento lineal del eje X. La parte más importante o la parte importante, sin menospreciar las otras partes que también tienen importancia dentro del sistema, son los motores o el motor que se emplea y el sistema de transmisión de potencia y la guía lineal que realiza, como su nombre lo dice, el movimiento lineal, o que sirve para guiar el movimiento lineal de este eje X. Por otra parte, se observa el conjunto de elementos del eje Y. Aquí se observan muchos más elementos que en el eje X. Aquí se tiene 33 elementos, en el eje X se tiene veintitantos elementos. Aquí podemos observar, o aquí se incluyen también los pernos, tuercas, arandelas, chumaceras, entre otros, ya sea para la parte estructural o en la parte móvil que sirve para el movimiento lineal del eje Y. Hasta aquí sería toda la explicación con referente a los sistemas mecánicos o elementos mecánicos de la máquina CNC corte por plasma. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar lo que es el sistema de control eléctrico de una cortadora plasma. Primero vamos a definir qué es un sistema de control eléctrico. Se trata de conjunto de dispositivos automatizados que controlan la transformación, el transporte y la distribución de energía eléctrica en equipos. Cabe resaltar que también regula el flujo de corriente eléctrica que se necesita para su correcto funcionamiento. Primeramente vamos a definir uno de los componentes, que serían los finales de carrera.
que son los límites del sistema de coordenadas que nos va a definir hasta qué punto va a trabajar el equipo, tanto en el eje X, Y y Z. Se puede decir que la composición interna de los finales de carrera son seis, por ejemplo, el accionador, la cabeza, el bloque de contactos, bloque de terminales y cuerpo de interruptor. Eh, Acá también decir el tipo de señal con que se maneja los finales de carrera. Por ejemplo, el final de carrera que se utilizó fue el FDC, que son elementos de control todo o nada, o por tanto, cuando lo conectas a un circuito, enviar una señal de 0 voltios y otra correspondiente al más BCC de circuito, por lo normal sería más 5 voltios o 12 voltios. Seguiremos con lo que sería la tarjeta de control, que se basa. Esta a su vez se puede hallar, digamos, compatible directamente en el software libre y que la ventana de esta tarjeta se conecte ya en puerto paralelo y si no cuenta con un puerto USB. Después se pueden ver las características de este componente que son la facilidad de conectar a 4 ejes, utilizar cualquier versión del Match 3, ya que es la marca de la tarjeta de control, y la constante de variaciones chips para un alto posicionamiento, y también se puede configurar el tamaño del buffer y asegurar un ciclo de interpolarización rápida y tener una operación estable. También dispone de 16 puertos de entrada y 8 puertos de salida. Y por último, consta de 256 bytes de espacio de NVRAM y seguimos con el drivers. Estos drivers se encuentran en función de y estos drivers envían señales de accionamiento a los motores a pasos según el usuario lo necesite de ellos. Por ejemplo, las características de un driver pues es compatible con motores de 12 voltios a 48 voltios DC, con una corriente de excitación máxima de 5 amperios. También utiliza un control de subdivisión del núcleo de corriente, de rizado, del par de torque de motores muy pequeños. También tiene la baja velocidad de funcionamiento muy suave. Tiene la protección contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobre corriente y cortocircuitos. Tiene una temperatura de funcionamiento de -10 a 45 grados. Su control es pull y dir. Digamos, el pull es cada pulso a su entrada corresponde a un paso de motor. El dir activa el sentido de giro del motor dependiendo del estado. Seguidamente se explicará lo que es el plano eléctrico, donde que se puede observar al lado izquierdo el plano eléctrico y al lado derecho de manera también del plano eléctrico, pero ya con los equipos. Digamos, se puede decir que la conexión USB es la conexión al panel o a la computadora o al panel de funcionamiento conectado a lo que es la tarjeta de control y también tiene lo que es un accionar un pulsador, un final de carrera, también lo que es la llave diferencial y los tres drivers que van a controlar el motor del eje Z, el motor del eje X y el motor del eje Y. Saludos cordiales y continuando ya con la exposición, pasamos a lo que viene a ser la interfaz de usuario. Una definición rápida que le podemos dar a este concepto es básicamente este es el medio por el cual una persona o un usuario va a controlar una aplicación de software o dispositivo hardware mediante controles gráficos, los cuales pueden ser accionados por un teclado o un mouse. Esta interfaz lo que hace es optimizar la experiencia del usuario o hacerla más amena. En este caso, para la fabricación de CNC van a existir diferentes software que nos van a permitir crear esta interfaz. En este caso, nosotros pusimos o averiguamos acerca del Match 3, el Match 4, el OpenBuild, el Linux CNC, y los cuales, si bien tienen diferentes características favorecedoras para cada quien, presentan una función principal que es básicamente la interpretación del código G. ¿Qué es el código G? Pues es el código que va a contener las instrucciones numéricas con las coordenadas de cada eje, en este caso X y Y, ya que estamos hablando de importe y plasma. Ya un poco adentrándonos acerca de lo que viene a ser el Match 3, este software fue el que se decidió utilizar, ya que es gratuito y también puede ser aplicado en cualquier sistema operativo. Ahora, tratando de explicar un poco de lo que viene a ser el protocolo de comunicación. Si bien este software permite la interpretación de lo que viene a ser el código G, antes de interpretar este código, el usuario genera lo que viene a ser un archivo CAD-CAM y que usualmente tiene o finaliza con el punto de XF. Este debe ser cambiado a punto TXT o TAP y puede ser utilizado lo que se conoce como un post-procesador. Cuando este cambio ya está realizado, ahora sí recién pasa a lo que viene a ser el Match 3 o el interfaz de usuario. Y pues nada, se sube el programa y este ya puede enviar señales utilizando o por medio de un USB u otro método a la interfaz CNC, que en este caso ya viene a representar la primera parte física electrónica de nuestro proyecto. No olvidemos que este software necesita estar conectado con la placa de interfase o lo que lo conocemos con la primera parte electrónica. Y pues nada, nos va a ayudar a controlar la máquina realizando operaciones de movimiento, configuración tal vez del offset, la velocidad de los motores. Y aquí podemos observar algunas de sus características. Los botones pueden ser editados por el usuario
y es una interfaz bastante amigable. Muchas gracias por su atención.